Seguimos en Despierta con CDN hoy, 5 de mayo, día feriado por el Día de los Trabajadores y precisamente tenemos hoy a uno de los líderes del sector laboral en el país, don Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Buen día, don Pepe. Bienvenido. Encantado de estar en Despierta con CDN, encantado. Gracias, don Pepe, por estar acá. Bueno, yo creo que el tema debería arrancar por su mensaje a los trabajadores en un día como hoy, aunque el día para nosotros, coincido con Federico, debería mantenerse el día que es, ¿no? El primero de mayo, pero su mensaje a los trabajadores en una jornada como la de hoy. Bueno, hay que decir que el mensaje es que vamos a seguir demandando nuestras reivindicaciones tradicionales. A veces parecen y son como muy repetitivas, ¿verdad? Pero vale la pena decir que como se trata de una sociedad en la que tenemos que coexistir con sectores contrapuestos, no todos se lo ponen a uno en una alfombra de laureles. Hay que, para conseguir cualquier objetivo, necesariamente persistir. Es importante decir que este día, 1 de mayo, ¿verdad?, así transferida la conmemoración, nos encuentra que a 139 años de aquellos acontecimientos de Chicago, nosotros nos encontramos con un tema que es trascendente para el movimiento sindical, la reforma laboral. Está ahí, depositada en el Senado, pero la comisión a cargo no termina de darle salida. Y en ese orden, el mensaje a los trabajadores es que no podemos descuidarnos. Eso es claro, sobre ese tema, porque hay muchos intereses, son muy fuertes, son cálculos económicos que se hacen sobre eso, proyecciones económicas sobre eso, y nosotros tenemos que estar atentos. Pepe, antes de entrar a los temas, digamos, que nos ocupan aquí del patio con el código, como usted muy bien señala, en ese análisis usted se retrotrajo a Chicago y desde esa época hacia acá el movimiento sindical ha logrado una serie de conquistas en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. ¿Usted entiende que en el año 2025, a nivel general, a nivel de la perspectiva de los grandes países y las tendencias en el planeta, cómo están siendo valorados, cuestionados o desafiados los derechos laborales de los trabajadores? ¿Estamos mejor, estamos igual o estamos peor? Esa pregunta es muy importante porque es una pregunta de fondo que en el movimiento sindical se discute mucho. Se discute mucho porque nosotros tenemos la tendencia siempre a creer como que cualquier tiempo pasado fue mejor, siempre. Sí. Lo mejor fue lo que pasó. Es más, los mejores fueron los que están muertos, ¿entiendes? Cuando le habla a alguien de los que están vivos y activos, siempre hay crítica acerba. Cuando le habla de que está muerto, entonces se le perdonan los errores, ¿verdad? Y se le conocen las virtudes. Yo digo que con todo, y que en este mundo de hoy suenen tambores de guerra por donde quiera. Solo falta que Pakistán e India se enfrenten. Solo falta eso, nada más. Porque los tambores de guerra suenan por aquí, suenan por allí. En la que se declara una guerra arancelaria, económica, en la que una persona desde la gran potencia económica y militar más poderosa del mundo se sitúa ahí y se sitúa y abre un conflicto al mismo tiempo con todo el mundo, ¿entiendes? Es lo más extraño, porque por lo general, en cualquier convulsión, siempre como que uno elige, ¿verdad? Uno elige, ¿verdad? Bueno, el enemigo fundamental es este, aquí, pero nunca al conjunto, ¿verdad? Y aquí vemos una confrontación con todo el mundo, uno analiza, ve y mira hacia los lados, ¿verdad? De nuestra isla y dice, bueno, tenemos a nuestro lado un país colapsado, ¿verdad que sí? Es así. Pero aún siendo así, hoy, nosotros no podemos decir que estamos luchando porque la jornada de trabajo
sea de 8 horas, porque antes era de 16, antes no tenía límite, ¿verdad? Cuando los mártires de Chicago no se conocían los derechos de las mujeres, no se honraban los derechos de los niños. Existen violaciones, existen perturbaciones, hay siempre pendiente demanda que hacer, pero creo que con todo y eso, ¿verdad? El mundo de hoy ha superado en mucho lo que ha sido el mundo del pasado, el mundo del siglo XIX y XX. El de hoy, con todo y todo, lo ha superado. Yo en estos días oí a una persona que participó en las actividades, por ejemplo, contra Trujillo, y hablaba del 14 de junio, y decía esa persona que todo sigue igual a cuando él luchaba contra la tiranía trujillita. Entonces yo digo, a propósito de esa pregunta tan importante, digo, pero ¿y de qué entonces ha servido toda la lucha y todos los sacrificios si tú me dices que el mundo, que el país no ha cambiado en algo? Se supone que esa inversión de tiempo y proceso que se ha hecho ha servido para que el país, con todo y los defectos, sea mejor que en la época de Trujillo, por ejemplo. Don Pepe, en el marco de la nueva estrategia de la política migratoria, hay un tema laboral vinculado a lo que establece la ley sobre el 80-20, que hay una necesidad en sectores como la construcción y el sector agrícola de la mano de obra extranjera. ¿Qué información y cómo ustedes, cuál es la visión del sector sindical para resolver este dilema? Fíjese, uno cuando ve este tema de Haití, tiene que decir lo siguiente: hay que recordar que nuestra industria primigenia, ¿verdad?, la azucarera, nació siempre con participación de mano de obra extranjera. Nunca nuestros campesinos asumieron el corte. Entonces, uno se da cuenta en la historia, no ve Over, Tiempo Muerto, escritoria, aquellas novelas que se hicieron, ¿verdad?, en ese tiempo, recordando esos tiempos. Y uno sabe que el campesino dominicano veía la industria azucarera como una industria que le expulsaba. Entonces, la industria azucarera nace pensando en qué, en los extensos territorios nuestros de ese tiempo, ¿verdad?, baldíos, sin mucha siembra, sin mucha explotación, y en lo que tenemos al lado, Haití, con una mano de obra disponible, y ahí nace la industria azucarera. Por eso la migración en nuestro país es histórica, es vieja. Uno no se pone a esa historia de las confrontaciones que se daban cuando llegaron los cocolos, los puertorriqueños, los haitianos, y cómo lo veían los dominicanos, ¿verdad?, de ese tiempo, a esas personas que llegaban. Entonces, hay que entender que eso fue evolucionando. Y hoy, ¿verdad?, para dar un salto rápido, usted se da cuenta que aquella mano de obra que incursionaba solo en unos enclaves, que eran especie de gueto llamado batelle, donde usted era de un pueblo donde había ingenio, azucarero y demás asuntos, y casi no veía a los haitianos en ningún sitio, porque mantenían un gueto, ¿verdad?, para hablar de eso, ¿verdad?, para hablar así, de nacionalidades. Usted se da cuenta que esa misma mano de obra, entonces llega a la construcción, llega a los hogares a través de la casa, ¿verdad?, porque hay muchísimas mujeres contratadas como trabajadoras del hogar, ¿verdad?, ahí en la casa, pero llega a los hoteles, llega a la construcción y llega a la agricultura. No a la agricultura cañera del corte, no, a la otra agricultura, ¿verdad?, a la productora, a la que produce para alimentar, para alimentación. Llega ahí.
Entonces llega ahí, pero tiene un problema. Tiene un problema que siempre lo tuvo históricamente y que todos, hay que decirlo así, dieron vuelta a la espalda de que eso crecía, esa mano de obra crecía, sin identidad, sin registro, sin garantía y mucho menos sin retorno, ¿entiendes? Al país de origen. Se quedaba aquí, se queda aquí. Y cuando se queda aquí, hay que entender que la gente tiene un detallito nada más, un solo detallito. Sí. Y es que se reproduce, ¿entiendes? Que se reproduce. Y a reproducirse va creciendo. Entonces tú vas a un lugar y ves lo deslumbrante que es el lugar. Un lugar deslumbrante, bonito, hermoso, yo qué. Pero cuando caminas unas cuantas esquinas más, entonces te encuentras con ese lugar tan bello y deslumbrante y con nombres tales como Furcia, Matamoquito, Kosovo, Pequeño Haití, Villa Pleibu. Y tú te preguntas, ¿y por quién está eso habitado? ¿Quién lo habita? Entonces cuando vas, te encuentras que quienes los habitan mayoritariamente no son precisamente dominicanos. Entonces te sorprende, ¿verdad? Y necesariamente tiene que actuar, ¿verdad? Tiene que actuar porque no puede permitir que se establezcan en enclaves de ese tipo y que se extiendan con una situación como la que hay de esa migración al lado. Tiene que tomar medidas que muchas veces se convierten en medidas que son drásticas y que hay que tomarlas. Entonces, nosotros decimos, la migración es necesaria y siempre lo será, por un asunto que, claro, mira que los países avanzan, ¿verdad? A propósito de la pregunta, ¿verdad? Avanzan. Hay transferencia de tareas, de profesiones y demás. Los dominicanos, hay trabajo que no lo van a hacer, eso es claro, no lo van a hacer. Así como los estadounidenses hay trabajo que no lo van a hacer, los suecos hay trabajo que no lo van a hacer y van a necesitar mano de obra. En estos días yo hablaba con un sindicalista danés y me dijo, Pepe, allá tú no vas a conseguir un danés que limpie piso, ¿entiendes? Por eso nosotros tenemos muchos hindúes, ¿verdad? Se puede Sí, decir, indios, que son tacitas, que son ingenieros, claro, que llegaron allá pretendiéndose ingenieros a Dinamarca, ¿verdad? Pero no pueden ser ingenieros aquí, entonces son tacitas, ¿verdad? Limpian pisos, trabajan como mozos en restaurantes. ¿Por qué? Porque el danés no va a hacer eso. Entonces aparece el otro sustitutivo para hacerlo. Por eso la mano de obra siempre será necesaria y siempre habrá por eso presencia de migrantes. Entonces uno no puede asustarse por eso. El tema está en que un migrante tiene que tener registro claro, registro clave, identidad. Usted no puede tener una migración en un desorden que llegue al punto que por aquella libertad de migración impuesta por gobiernos demócratas, entonces los estadounidenses en mayoría votaron por Trump. Es decir, un extremo libertario, donde usted tenía a la gente en la calle con drogas, haciendo de todo, desórdenes, un desorden fronterizo, llegando gente de todas partes, hizo que entonces de un extremo cayéramos en el otro extremo. Y ahora todos estamos asustados, porque puede ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, para evitar que eso ocurra, los países tienen que ser responsables. Por eso yo estoy de acuerdo con el llamado que se hizo desde el presidente. Los partidos, ¿verdad?, de oposición, quienes sean, deben acudir, deben hablar, deben discutir, porque es un tema como este. No, la invitación ha sido directa para los expresidentes. Una invitación, o sea, más que a los partidos, a los expresidentes, a todos. Los expresidentes, bueno, asumirlo, los expresidentes, y ser responsables, porque después de todo en esto, todos tenemos una partecita. A nosotros se nos acusa, al movimiento sindical, que somos pasivos frente a la migración, sí, que no defendemos, dicen los nacionalistas que debemos, porque ellos quieren como que uno ande persiguiendo
a un haitiano que tenga una condición. La solución Y nosotros sería no un plan podemos de hacer eso, regularización, ¿entiendes? entonces, como usted lo enfoca, don Pepe. Decía. Un plan de regularización sería la solución. desde su Esa, perspectiva. regular, registrar, identificar, conocer. Adiós, pero usted no puede decirme a mí, yo tengo allá una mujer que la traje, que vino de Haití, y la tengo cuidándome los niños en la casa. ¿Y cómo ella se llama? A ella le gustó un nombre bonito, Catherine, ¿entiendes? Ay, Y Dios. y se puso así, Catherine, ¿verdad? Entonces, ella se llama así. Pero no tiene documentación ninguna. ¿Entiende? Pero ella no tiene ningún documento y no usted sabe dónde viene, de dónde va. Entonces, cosas así, usted no puede permitirla. Y después de todo, siempre toma en cuenta esto, porque quiero decirle esto también a los haitianos, a nuestros amigos haitianos, porque allá hay también sindicatos y tenemos relación, vínculo. No es la clase política dominicana la responsable de lo que pasa allá, es la clase política haitiana. No es la clase política dominicana. Y tengan en cuenta también que hasta, yo sé que le estoy hablando prácticamente y mis palabras van a caer en el vacío, porque esto se ha repetido mucho. Pero yo debo decirle que hasta que ustedes en Haití no encuentren un grupo en capacidad de ponerse de acuerdo en algo, en una meta, Haití va a seguir yendo de crisis en crisis. Recordemos que los haitianos solo han tenido orden, y es duro decirlo, cuando estaba en el poder François Duvalier, y era bajo una paz de los cementerios, así tenían orden. Después llegó Francois, el hijo, Cedrá, Manigá, Haití, Preval, y hoy ni siquiera hay un presidente, señores, y nunca ha habido orden. República Dominicana, pues sí, nuestros políticos son malos, nuestros sindicalistas también son malos, ¿verdad? También los empresarios, ¿verdad que sí? Pero por lo menos, aquí tenemos más o menos, medianamente una posibilidad de ponernos de acuerdo en determinadas circunstancias. Y eso es importante. Bueno, entonces son buenos, no son malos. ¿Eh? Entonces son buenos, no son malos. No, Eso es yo importantísimo. lo digo porque nosotros mismos a veces dramatizamos y nos autoflagelamos tanto Sí. que yo me he convencido de De que somos muy malos. de que la mayoría de las cosas que hemos hecho son malas. Ya te He llegado a eso. Mire, don Pepe, en un día como hoy, yo creo que vale la pena rescatar un poco la reforma laboral, Sí. al margen de la cesantía, porque reforma laboral es amplia, no solamente es cesantía. Si usted pudiera mencionar brevemente los aspectos más importantes que vienen quizá a transformar el régimen, o sea, que justifican realmente una reforma, porque se ha dicho que es necesaria. Sí. ¿Cuáles son los aspectos más Sí. importantes? Por ejemplo, 2, 3. me quedo todavía en la pregunta de ella, ahí, porque recuerden que hay un artículo viejísimo del código, viene del Código Trujillo, que se llama nacionalización del trabajo. Antes se llamaba dominicanización del trabajo. Pero ese proyecto lo que establece es el famoso 80-20. Recuerden esto, ¿verdad que sí? Entonces, 80-20 se aplica, no se aplica, ¿cómo se aplica? Aquí se aplica, allí no, etcétera, etcétera. Porque dice que se aplica siempre en los lugares donde no haya mano de obra dominicana suficiente, ¿verdad? Para cubrirla. Y se habla mucho ahí de que cuando se carezca de conocimiento científico en un área determinada también. Y eso es normal, ¿verdad? Que se haga. Ahora, ¿qué pasa? Eso ha venido violándose sistemáticamente porque la capacidad sancionadora de nuestra ley es muy débil. Entonces se hizo ahora una transformación, para que lo sepan, es que mucha gente no hablan de ese tema. En el código actual, la sanción está referida a una acción colectiva, una sanción colectiva. Es decir, 20 gente ilegales que están ahí trabajando, que yo cuánto, bueno, se sanciona por la 20 gente, ¿verdad? Un monto de multa por la 20 gente. La más alta llega a 300,000 pesos.
Entonces, hay empresas que calculan y dicen, bueno, yo corro el riesgo porque si yo voy a hacer esta operación en tal tiempo, ok, la ganancia va a ser tanto, bueno, Sale más corro el barato. riesgo, porque, ¿entiendes? Se lo transfiero al precio del producto. El, hija. el riesgo de violar la ley, ¿verdad? Es menos costoso, ¿verdad?, que cumplirla. Entonces, nada, la violento. ¿Qué se acordó ahora en la reforma? Después de esa pregunta, se acordó que ahora la sanción será por trabajador. Por trabajador. Usted tiene 20, la sanción va a ser por cada trabajador en que usted viole el 80-20, por cada trabajador. A los amigos chinos, especialmente, un mensajito, ¿verdad?, para que tomen en cuenta esa partecita, que a ellos les gusta mucho, ¿verdad?, a nuestros distinguidos y tan efectivos y trabajadores chinos, ¿verdad? Se habla mucho de Haití, pero no tanto de China. Sí, exactamente. Entonces, eso hay que trabajarlo también. También hay un punto que es trascendente. Nosotros resolvimos ahí uno de los temas de que más se quejaban aquí las pymes, pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera, y empresarios en general, es el tema procesal del código. Saben que había el tema de los embargos temerarios, del alargamiento muchas veces a propósito de las soluciones judiciales, ¿verdad? Sí. A temas que no necesariamente había que judicializar y se judicializaban buscando el crecimiento de monto. Como nosotros no podemos empujar eso porque nuestro interés no es ese, nuestro interés es que el tema se resuelva con agilidad, rápido, que no es acumular montos para afectar a ninguna empresa, porque nosotros no ganamos nada con empresas cerradas, es abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Se estableció la figura del juez de la conciliación. Es un juez que no interviene como ahora en los procesos de fondo, que su único problema es preguntarle a la parte, ¿cuál es el diferendo? El diferendo es este. Bueno, él dice que entró en tal fecha a la empresa. Usted dice que no fue así. Vamos a ver, a establecer cuándo fue que entró, cuánto le toca, es esto, es aquello. Resuelvan. ¿A qué se puede llegar? Resuelvan, ¿entienden lo que? Le vamos a dar tantas horas, resuelvan, se pusieron de acuerdo, rian, se resolvió. No se va a permitir tampoco el alargamiento es profeso así de los procesos, sino que van a tener determinado La chicana. control de limitación para evitar eso, esa chicana jurídica. Es una acción también a favor. En el tema de la jornada, que es muy contradictoria porque estamos precisamente conmemorando una lucha por la jornada, ¿verdad?, histórica, de hace 139 años, un siglo y pico, ¿verdad? Pero hoy uno reconoce, ¿verdad?, que hay modalidades de negocio que cambian, de negocio, de empresas. No, estamos terminando, ¿yo para qué? Usted entiende, la modalidad de los negocios de hoy no son aquellas. El desarrollo de hoy, esta claridad que puede estar aquí, pero puede estar en la noche, le gana tiempo al día y también al trabajo. Entonces, usted tiene que buscar maneras de que una empresa de servicio continuo, como son muchas empresas, ¿verdad?, esta misma que estamos, el servicio continuo, ¿verdad?, pueda funcionar sin necesariamente ponerle un horario tan estricto, ¿verdad?, como cuando comenzó, por ejemplo, a constituirse la empresa y comenzó a operar. Claro. Hay variedades que permiten jornada horaria que tienen que ser acomodadas a la situación actual. Pero también flexibilizamos esa parte para buscar arreglo entre la parte que permitan hacer eso. Don Pepe, acabamos. Como ustedes ven, son muchas cosas que se han hecho buenas, pero que por el tema de cesantía muchas veces se opacan, Sí, se opacan. y la gente no Va a pasar, no la don ve, Pepe, no la va a quiere pasar ver. el código. ¿Pasa o no pasa? Pasará, porque no hay alternativa. Eso se mandó ahí, sin la cesantía, y la cesantía nadie puede inventar con ella. Eso es. Gracias, don Pepe. Trabajador, Siempre, Con nosotros. Pepe. Bien, gracias. Con usted nos vamos, con usted despedimos. Agradeciéndole que nos haya acompañado, deseándoles a todos feliz Día del Trabajador, pásenla bien y regresen con bien a casa. Cuídense mucho.